hablar con mi compañera Tatiana y quien habla Catherine Tovar, referente a los conceptos básicos de los estados financieros, características de los estados financieros y análisis e interpretación de la información financiera. Antes de comenzar, es muy importante saber los conceptos como tal. ¿Qué es el análisis financiero? El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa o organización con el fin de poder diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento en el mercado hacia el futuro. El análisis financiero se realiza mediante la observación de datos contables de la empresa. Aquí se evalúa la rentabilidad, es decir, se observan las cuentas relacionadas con ingresos, costos y resultados, determinando no solo el valor de la compañía, sino también la composición, la calidad, la evolución y proyección. También se evalúa la liquidez, es decir, la capacidad de hacer frente a una necesidad de recursos y de cumplir con las deudas a corto plazo. Aquí se pueden observar variables como endeudamiento, activo circulante, rotación y entre otras. También podemos evaluar la solvencia de la compañía, la cual se requiere la capacidad de cumplir con las deudas de largo plazo y también poder invertir para crecer en el futuro. En este caso, podemos observar las variables de endeudamiento a largo plazo, patrimonio, fuentes de financiación. Para que se pueda dar un análisis financiero, se deben desarrollar varios informes o los llamados estados financieros, que son los que recopilan los datos contables, los progresos administrativos y los resultados obtenidos en un periodo de tiempo determinado. Los estados financieros más utilizados y más conocidos son el balance en general, que es un informe que representa la situación de los activos y los pasivos de una empresa, así también como el estado de su patrimonio. Dentro de ello, como estamos mencionando, están los activos. ¿Qué son los activos? Esos activos son los que representan los bienes y los derechos de la empresa, como por ejemplo el efectivo, los inventarios, los activos fijos, las cuentas por cobrar, las inversiones y las valorizaciones, y entre otros. Cuando hacemos referencia a los pasivos, son los que representan las obligaciones totales de una empresa, ya sea en corto o ya sea en largo plazo, cuyos beneficios son por lo general personas o entidades diferentes a los dueños de la empresa. Por ejemplo, de ser obligaciones bancarias, a proveedores o entre otros. Cuando estamos haciendo referencia al patrimonio, esta es la participación de los propietarios en el negocio. También se denomina como capital contable o capital social. Otro estado financiero, que también es muy conocido, es el estado de pérdidas y de ganancias, más conocido como el PIG o estado de resultado. Este informe nos permite identificar el nivel de eficiencia de la empresa, es decir, muestra qué tan razonable ha sido a lo largo de un periodo determinado una utilidad o una pérdida. Y con esa información poder analizar su situación actual de la empresa, la estructura de sus negocios, costos, gastos y para poder tomar decisiones sobre el futuro de nuestra empresa. Para realizar el análisis de estos informes financieros es de una manera muy dinámica y certera. Existen unos métodos de análisis llamados. Uno que es el análisis vertical, que es una técnica que permite conocer el peso porcentual de partida de los estados financieros de una empresa de un periodo de tiempo determinado. También es llamado análisis estructural. Este análisis se puede hacer sobre el balance general o sobre el estado de resultados y es muy sencillo. Se calculan los porcentajes sobre el valores totales. De una forma sabemos el peso que tiene cada parte en todo el balance. Por ejemplo, si tenemos unos activos totales por 1.000.000 de pesos y activos materiales por importe de 700.000 pesos, el porcentaje que estos representan sobre el total es el 70%. Otro método es el análisis horizontal. Es también una técnica que calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance.
o del estado de resultados en 2 periodos de tiempo consecutivos. El análisis horizontal, o también llamado dinámico, se centra en averiguar qué ha sucedido con la partida contable en un periodo determinado. Normalmente se calcula entre 2 ejercicios económicos y en el año actual o natural. Sirve para saber si el elemento de los estados financieros ha experimentado un aumento o una reducción en este tiempo. Pero en términos porcentuales, el aumento o disminución que nos muestra este tipo de análisis debe ser estudiado con elementos e indicadores cualitativos. Esto ha debido a que un crecimiento no es bueno ni malo en sí mismo. Eso dependerá del factor que creció de manera específica de lo que significó para la organización. Ejemplo, se puede observar que una compañía analiza un incremento de sus activos del 10% entre el año 2016 y el año 2017. Sin embargo, al revisar los componentes con esta técnica, se logra identificar dicho aumento se generó por adquirir activos que son propios de su giro, lo que se conoce como activos no operativos. Entonces, estamos ante un aumento que no es bueno, ya que se están distrayendo los recursos de la empresa, que casi siempre son los más escasos, en cosas que no le dará un beneficio económico. Al llevar a cabo los cálculos, hay que tener en cuenta que partidas se están comparando. No es el mismo comparar las deudas que activamos no al llevar a cabo los cálculos que hay que tener que las partidas están comparando. No es lo mismo comparar las deudas que activos fijos en el primer caso y el estado ideal que es disminuyan en el segundo, dependiendo de otros factores que podrían ser que aumenten. Los resultados económicos en una empresa pueden presentarse de distintas maneras. A través de ellos será posible comprender e interpretar mejor los datos. Tanto el análisis vertical como el horizontal de los estados financieros son instrumentos que suministran técnicas o metodológicas. Ambos tienen la finalidad de desarrollar la interpretación de los resultados. Desarrollarlas de manera correcta mejora la visión y el balance económico que los expertos tienen de una compañía. De acuerdo a lo que se expuso anteriormente, podemos determinar que los análisis de estados financieros son muy importantes para la toma de decisiones. En nuestro caso, como administradores en seguridad y salud en el trabajo, nos permite ver esas amenazas que pueden influir económicamente en nuestra área, las decisiones y las intervenciones estratégicas que deben ser diseñadas con el objetivo de crear un marco donde la empresa pueda gestionar sus operaciones de modo en que se fomente el crecimiento económico y la competitividad, pero a la vez donde se garantice la protección, bienestar físico, mental de nuestros empleados y del medio ambiente, que es lo que nos dedicamos en nuestra seguridad y en el trabajo. También nos ayuda a evaluar el presupuesto que puede la empresa otorgarnos y nos ayuda a asegurar los recursos financieros suficientes para mantener las actividades que genera el área de seguridad y salud en el trabajo y mantener la provisión para las necesidades futuras. Vale, Kate, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a todo lo que se expuso anteriormente, todos estos conceptos básicos, las características y todo lo referente al análisis financiero, nosotras identificamos un problema en la compañía a la cual desarrollamos el análisis vertical y horizontal de los estados financieros. Nosotros tomamos el balance general y los estados de resultados, el estado de resultados de la empresa AIC Colanta de los años 2019 y 2020. En el curso como tal desarrollamos estos análisis con respecto a estos años y pudimos determinar, ya tomando como tal el estado de resultados, que la empresa ha venido presentando una disminución de los ingresos, ¿sí? Ya que
pasó con unos ingresos de 5.132.562 del año 2019 a unos ingresos de 3.186.742 en el año 2020. Como ven, se presentó una disminución de 252.905 pesos, equivalente a un 37.91% del total. Ya digamos nosotras evaluando cada uno de los movimientos que tuvo la compañía, pudimos identificar que esta disminución se debe a un menor desembolso de créditos. Como tal, la empresa IC Colanta es una cooperativa de ahorro y de crédito. Dentro de sus clientes están los trabajadores de Colanta, los productores de Colanta, los empleados de la cooperativa como tal, de la cooperativa IC Colanta, y pues demás asociados o ya clientes inscritos en la cooperativa. De acuerdo a esto, nosotras pues atribuimos esta disminución de los créditos a la llegada de la pandemia COVID-19. Esto pues a raíz de que pues sabemos que hubo cierres totales de muchas empresas, la economía en general del país bajó. Asimismo, digamos, vimos como tal que el nivel de endeudamiento de las personas pues no era el mismo porque pues ya no había una forma de responder a las obligaciones, entonces tampoco pues las personas querían como tal realizar algún tipo de crédito. Entonces, todo esto pues tuvo un impacto bastante grande en los ingresos de la compañía. De acuerdo a este problema que identificamos, nosotras pensamos que, pues bueno, luego de que la empresa evalúe todos estos estados financieros, debe tomar medidas de inmediato, ¿sí? Que ya le permitan aumentar sus ingresos, porque pues sabemos que la disminución de ingresos o de ventas como tal es grave para una compañía. Entonces, nosotras sugerimos y vemos necesario que la empresa debe retomar todos los proyectos de inversión que la caracterizan. La cooperativa como tal se dedica pues, sus asociados o sus clientes son los productores lecheros, ¿sí? Y los créditos se mueven a través de los diferentes proyectos a nivel nacional que se realizan para este sector. Entonces pensamos que es importante que la empresa empiece a realizar alianzas que permitan mover el sector lechero en el país. Es importante también pues que se empiece a visitar esos sectores que por la pandemia se dejaron de atender, no solo digamos las plantas comercializadoras de Colanta, que sabemos que es un grupo que pues también importante de clientes, sino que es importante que se empiece a visitar a nivel general todos los sectores para que se pueda fidelizar y dar una asesoría cercana, oportuna y pertinente para todos. Como les dije anteriormente, pues sabemos que el sector productivo lechero también lo vemos en el campo colombiano. Entonces, muchas veces los medios de comunicación virtual no llegan a estas zonas, ¿sí? Esto fue algo que tuvo que hacer la empresa, pues ya a raíz de la pandemia, ¿sí? Pues hacer todas sus comunicaciones de manera virtual, pero también es importante que este sector se visite físicamente y pues que se le lleven las propuestas nuevas para obtener resultados. Ya para finalizar, y pues de acuerdo a todo, tanto al problema, los conceptos, todo, nosotras podemos determinar que el análisis financiero es la base o el instrumento fundamental para evaluar la situación de la empresa, ¿sí? En otras palabras, podemos decir que es como mirar el estado de salud de la empresa en un periodo de tiempo determinado. De allí parten todas las acciones que se generan para solucionar los inconvenientes o dificultades que presenta la empresa
con el fin de obtener rentabilidad en los productos o los servicios que suministra. Hoy en día vemos pues que el mercado se mueve demasiado rápido y pues es importante que la empresa mantenga actualizada la información económica y contable con el fin de que se puedan tomar decisiones oportunas y rápidas y no esperar de pronto a que se cometan errores dentro de estas decisiones. También pudimos ver que estos análisis se aplican en todo tipo de empresa o organización, no importa el tamaño o su actividad económica. Creemos que pues todas las empresas deben comprometerse a llevar a cabo un control de sus finanzas. Vimos que el desconocimiento o el manejo de la información puede llegar también hasta causar la quiebra de una empresa. Algo más que podemos determinar de los análisis es que pueden derivar también muchas oportunidades, porque pues aquí no solamente se evidencian los puntos débiles de la compañía, sino que también sus puntos fuertes. Entonces esto permite también pues continuar con esas decisiones financieras efectivas. Y pues básicamente la gestión financiera para nosotras engloba todo lo concerniente a lo que es el dinero, a la inversión, a la administración, pues también como tal a la posesión del mismo, de manera pues que sea manejada adecuadamente para que sea lucrativo. Todo pues es, o sea, el objetivo como tal del análisis financiero se centra en la maximización del valor de la inversión de los propietarios de la empresa. Y pues así finalizamos como tal nuestra intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día.